Y claro, en ese cambio, en esa evolución, el cuerpo es limitado, pero el alma siempre va en adelanto y va siempre hacia un estado superior. Y para poder evolucionar a estados superiores, depende del trabajo que uno haga en este mundo. Entonces, nuestra clase vamos a empezar, Bezrat Hashem, es un Shabbat especial, ¿no? Tenemos un Shabbat que es el inicio del mes de Tevet. Tevet. Tengo una hija que cumple años en Tevet. Ok, es el inicio del mes de Tevet, hoy en este sábado. Tenemos la vela del sábado y tenemos las velas de Hanukkah. Entonces son tres cosas que realmente hacen y convierten en este sábado un sábado especial en su forma energética, en cómo la fuerza del Creador puede verse representada en el día a día, ¿de acuerdo? Y obviamente en este sábado. Así que vamos a empezar con el encendido de nuestras velas y Besat Hashem, que cada uno de ustedes logre también ver mensajes y milagros de Hashem en esta vida y evoluciones y regalos que están esperando. Besat Hashem, le doy el camino a Shai para que Shai prenda las velas. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו אותה וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו אנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות, ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. ¡Wow! Corazoncitos, ahí les mando corazoncitos. Felicidades, Hanukkah Sameach, que la luz de Hanukkah esté con ustedes, amigos, gente de todas las esquinas. Tal vez quieres darnos algo, decirnos algo antes de que te separes de nosotros. Sí, como es una clase de la fiesta de Hanukkah se festeja porque de los macabeos que lograron ganar a los griegos, al imperio griego, que intentó conquistar acá y meterse con el templo y con todos los significados de lo que es santo para el mundo judío. Y entonces, como sabemos también, la cultura después griega es algo que hasta hoy día nos controla en el mundo. El imperio griego que se hizo el imperio romano con los tiempos, y es el imperio que controla hoy día el mundo. Se puede decir que Estados Unidos de alguna forma es el imperio romano que sigue evolucionando, conquistando todo el mundo europeo, Sudamérica y todo el mundo, esa cultura. Y la clase y el tema que se festeja en esta fiesta es que la cultura de Israel es como es algo muy chiquito, muy fino que hay que entender la diferencia entre la cultura de Israel y la cultura romana. Y es un tema es algo parece Una línea muy fina. Una línea muy fina de entendimiento. Exacto. Entonces, en esta clase le preparamos juntos. Espero que le pasen bonito y que logramos agrandar la luz de Israel y de Dios en este mundo con esta clase y con lo que van a pasar juntos. Que tengan suerte. Toda. Bueno, la verdad que todas las clases... ¿Va, Dani?
Bendiciones a ustedes también. Amén. Voy a compartir la presentación. Ok, es una presentación. Bueno, antes que empiece la clase, quiero hablarles de dos mitzvah que prácticamente son las mitzvot, son los preceptos que se hacen en Hanukkah. El uno es el encendimiento de las velas, que es lo que tenemos acá, que habíamos hablado, su importancia, que es el recuerdo de nuestros sabios, hacernos ver por medio de nuestra vista y recordarnos en realidad los milagros que hubieron, cómo esa pequeña vasija de aceite estuvo encendida durante 8 días, cuando en realidad todo era muy, muy limitado y no necesariamente se iba a lograr encender y mantenerse encendido, ¿no? Ahora, dentro de esto tenemos otra mitzvah que es importante en el judaísmo y en lo que es Hanukkah. Y Hanukkah, mucho más allá de leer y de hacer lo que, perdón, no estoy concentrada, que aquí está escrito Yanice y tenía que haber sido Hanukkah. Y esto me molesta. Ya, sí ven la presentación, ¿verdad? Gente, ¿ven la presentación? Perfecto. Sí, Mora, sí, sí lo vemos. Ya, mis amores. Entonces, es el prendido de las velas, el encendido de las velas, y además hay un rezo especial que se hace durante estos 7 días, que no es un rezo que se hace usualmente, y es el rezo de Alel. Alel, ¿qué dice? Alel dice lo siguiente. La oración consta de 6 salmos. Salmos, obviamente, que es del libro de los Salmos, del 113 al 118. Y estos salmos son salmos de alabanza y agradecimiento a Dios por los milagros realizados al pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos de todo esto? En realidad nos dan una gratitud, porque estamos reconociendo que Dios salva a los débiles de las manos de los crueles. Los constructores de ese polvo, la humanidad. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la humanidad en sí, y esto es algo que yo topo mucho el tema en cada clase, y es lo que es lo que se festeja en esta fiesta, es el poder discernir, es decir, el poder diferenciar de esa cultura griega que viene por medio de una mirada dulce, por medio de una presentación humanista, por medio de un derecho de igualdades, por medio de una nueva reconstrucción sistemática social, en donde la confusión de la maldad es vista como bondad, la bondad es vista como maldad. Entonces hay mucha confusión. ¿Y esto de dónde parte? Parte de una base muy clara. Nosotros, cuando entendemos qué eran los Yavanim, los griegos, entendemos que los Yavanim era la filosofía. El mundo moderno está basado en la filosofía, en lo que es la lógica de Platón, Aristóteles, etcétera. Quien estudió un poco de lógica, de filosofía, entiende también que es la filosofía la base de la academia y de las investigaciones académicas que son hechas en las universidades más grandes de todo el mundo, en todas las universidades, ya sea en la Universidad de Oxford, en la Universidad de la Sorbonne en París, etcétera, etcétera. Entonces estamos entendiendo que de alguna forma este fue un movimiento que vino y que plantó ahí esta forma de pensamiento a la humanidad. Y en ese momento el mundo de por sí quedó prácticamente, los valores éticos universales no ágidas quedaron prácticamente en cierta forma escondidos
a lo que es la concientización y lo que habíamos hablado en algún momento, la Toda'at Kina. ¿Qué es Toda'a? Es esa concientización que es una concientización recta, directa, formada, basada en los preceptos de la Torá y en el caso de los noágidas, los 7 preceptos noágidas. Prácticamente Alel nos da el reconocimiento de que Dios salva a los débiles, es la petición para el futuro. Todo esto se dice en estos salmos, recuerden, en el 113 hasta el 118. Es la mención del éxodo de Egipto, cuando fuimos nosotros sacados de Egipto y el mar se abrió en 2 partes para que el pueblo pueda salir. Milagros que demuestran que la naturaleza está sujeta a la voluntad del Creador. Es decir, vemos también lo que pasó el 7 de octubre. El 7 de octubre ahora fue el último milagro que recibimos de nuestro Creador. En ese día habían planeado Egipto, Irán, todos los pueblos árabes que están alrededor de Israel habían planeado atacarnos. Hezbollah con los de Hamas estaban conectados uno con el otro. Todos tenían que haber atacado, pero algo pasó en esto y todo el plan se les salió al revés, ¿no? No tuvo éxito. A pesar de que tuvimos un gran precio, tuvimos una pérdida de más o menos 2,000 ciudadanos civiles, pero en realidad hubo una gracia de Hashem, en donde gracias a toda esta guerra está existiendo un nuevo cambio, y el pacto de Abraham, que se está trabajando ya por medio de lo que es la presidencia del país, de lo que es Benjamín Netanyahu, se está hablando ya de una paz en el Medio Oriente, una paz en donde los Emiratos Árabes están siendo una parte muy principal de este pacto. Y aquí en estos salmos, Hashem nos recuerda esto. Entonces son salmos que hemos dicho generación tras generación, generación tras generación. ¿Por qué es tan importante este rezo en Hanukkah? A diferencia de festividades como, por ejemplo, como Sukkot o como Pesach, que son festividades de la Torá, es decir, que vienen de Deoraita. Nosotros entendemos que en el judaísmo tenemos 2 bases prácticamente, que son las bases de lo que es la Torá que se fue recibida en el monte Sinaí. La primera es Deoraita. Deoraita quiere decir or que fue recibida directa y que es un libro sellado, sagrado, cerrado, no puede ser cambiado desde la época que fue entregada en el monte Sinaí hasta este día, que es la Biblia, incluido el Antiguo y el Antiguo Testamento, ¿ok? El Nuevo Testamento ya es una creación del cristianismo, y fue escrita, creo, si mal no me equivoco, si no estoy equivocada, crucialmente fue escrita casi como 200 o 300 años después de la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Entonces tenemos Deoraita, que es todo el Tanaj, ¿ok? Son los libros del Antiguo Testamento. Y tenemos de Rabanam, ¿ok? Deoraita y de Rabanam. ¿Qué quiere decir de Rabanam? Es decir, que es una compilación de todas las explicaciones que están escritas en la Torá por debates que han habido en el transcurso de los años de los sabios de Israel, en donde se tiene el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi. Los dos básicamente son lo mismo, hay pequeñas diferencias, pero claro, esa es la diferencia. Nosotros, lo que hay en Israel, la diferencia de festividades como Pesi y Sukkot, que son de Deoraita, es decir, que están escritas en la Torá y que es un precepto completamente claro que es lo que debemos cuidar, y son festividades de la Torá. Hanukkah es una festividad que es determinada por los sabios,
por los rabinos de esa época, y su propósito principal fue dar a conocer el milagro, el nes que hubo en esta época, después de que, claro, pelearon contra los Yevanim, contra los griegos. Ellos pelearon y dieron al final los macabeos logran purificar toda el área del del santo altar, y logran ellos prender la Hanukkah. Ahora, ¿qué? ¿Ah? La menorá, perdón. Alel es una expresión verbal del milagro. No solo se enciende en la vela como una acción visual, sino también expresamos verbalmente nuestra alegría y gratitud por la victoria militar y el milagro de la vasija de aceite. Por lo tanto, en Hanukkah decimos Alel Shalem, es decir, todo el rezo de Alel, durante los 8 días con su bendición. Esta última lámina está escrita porque se llama Hanukkah, ¿ok? Al final de la clase les envío la presentación y ustedes van a ver, y van a entender todo, pero básicamente Hanukkah viene de la palabra, es como una abreviación de Hanukkah. ¿Qué quiere decir Hanukkah? Es decir, que hubo un estacionamiento. Haná o Hanayá quiere decir en hebreo pararse, sentarse o estacionarse. Estacionarse quiere decir ubicarme dentro del espacio. Entonces, básicamente los rabinos lo que ellos entendieron es que gracias a Dios, después de toda esa lucha, ante esa oscuridad y ante esa pelea que había, ellos lograban estacionarse, y lo que se lograba fue que nosotros podamos seguir enseñando la Torá, porque la lucha básicamente en la guerra de Hanukkah de los macabeos con los Yevanim, lo que era básicamente es que ellos nos prohibieron enseñar la Torá. No, o sea, es decir que si hoy en día íbamos a vivir en la época de los macabeos, yo no iba a poder hacer esta clase, la clase que estoy haciendo en este momento. Entonces, el momento en que los sabios definen que la luz, la fiesta de las luces, porque era una luz grande, era un milagro tan grande que logramos acabar con toda esa oscuridad, viene de repente y dicen, ok, el nombre va a ser Hanukkah. Hanukkah es decir, Hanakan, me he estacionado aquí, y para poderme estacionar aquí, esta va a ser de hoy en adelante, de generación en generación, el recuerdo visual y el recuerdo oral por medio de Alel, visual por medio de la Hanukkah, y recuerdo oral por medio de Alel, básicamente para poder recordarnos en cuerpo y en alma qué es lo que realmente, quién es realmente el que maneja los milagros en este mundo. Otra parte muy importante de todo este proceso es el pensamiento de Manitú. ¿Quién era Manitú? Manitú es el rabino, habíamos hablado muchas veces en nuestras clases acerca de este rabino. Manitú es el Rav Leon Ashkenazi. Es el rabino del Rav Cherki. El Rav Cherki estudió con el rabino Manitú. Era filósofo francés, un Talmid Jajam, un hombre sabio de Israel, que inclusive es tan renovador y tan, ¿en qué forma podría decirlo? Realmente que viene y renueva con una renovación imperial todo lo que es la Torá, cuando habla de un momento en el que el pueblo judío tiene que volver a la parte hebrea que tiene dentro de él, porque no olvidemos que antes de volvernos judíos o israelíes, Israel, Yashar, Lael o Yehudí de Shevet Yehudá, nosotros fuimos hebreos, que de ahí viene el idioma que se habla, ¿no? El único, y él habla mucho de cuál es el rol
de Israel en la historia del pensamiento, en esta encrucijada entre lo particular y lo universal. ¿Qué vendría a ser lo particular y qué es lo universal? Ya vamos a ver, es una exploración de las enseñanzas del rabino Yehuda León Ashkenazi Menito, que es el pensador clave del siglo XX, quien articuló una visión profunda de la identidad judía frente a los desafíos de la modernidad. Cuando hablo yo de los desafíos de la modernidad, estoy hablando a este feminismo en punta, en donde ya no hay una libertad en la parte femenina, sino buscan un libertinaje, en donde quieren crear una nueva construcción de lo que es esta construcción social, en donde hay hombres que se creen mujeres y por ser hombres que se pusieron vestido y falda, dicen que son mujeres, en donde han castrado toda base lógica de pensamiento y decisión, en donde lo que habíamos estudiado en clases anteriores del movimiento woke, en donde definitivamente lo lógico ya pasa a ser algo incoherente. Justamente en este sábado estaba leyendo un libro, se llama Los Parásitos, y cómo la mente de Occidente llegó a perder la función más básica, que es la lógica natural, es decir, hay perro y hay gato, y el perro es perro y el gato es gato, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Si él se siente o siente diferentes cosas, no cambia el sexo que tiene, es decir, la genética con la cual él nació. Hay una genética XX y hay una genética XY, biológicamente hablando. Entonces, que me ponga pantalón y que me vista como hombre no me hace ser un hombre. ¿En qué se basa? ¿Cuál es esta? Hay 4 etapas en todo este proceso, ¿ok? Primero que nada, vamos entendiendo que hay un diálogo funcional en el que, cuando digo fundacional, es decir, que estamos fundando entre Israel y las naciones un diálogo que tiene que ser fundamental, un diálogo en el que, por mi parte, por este momento, yo estoy siempre siendo, digamos, una portadora de la voz, ¿ok? Estoy hablando, pero en realidad va a llegar un momento en donde las naciones van a tener que entregar también un volver, va a haber un diálogo, una conversación. Esta conversación se ve desafiada por este desafío moderno, en donde el pueblo de Israel estuvo en el exilio, estando todo este tiempo en sus guetos, ¿no? Encerrados en sus comunidades, en donde no se permitía que los seres de los demás pueblos integren estas comunidades para poder seguir conservando la Torá, poder seguir conservándose intactos y no de esta forma empezar a desvanecerse, recibiendo las inteligencias y las religiones de otros pueblos. Entonces, como estábamos en exilio, esto era muy fácil ver en estas épocas en donde las comunidades judías estaban completamente selladas y tenían sus sinagogas, sus escuelas, sus colegios, sus country clubs, etcétera. Después de que ya se creó el Estado de Israel, hubo un retorno. En este retorno ingresamos a una síntesis, y en esta síntesis es en donde nace esta respuesta, este volver a ese camino del diálogo funcional y fundacional entre Israel y las naciones. Para esto hay dos caminos para entender toda esta filosofía, toda esta sabiduría, perdón. Y los 2 caminos que nos presenta el mundo es la Torá y el otro es la filosofía. Y aquí vamos a entender cuál es la diferencia entre los dos, cuál es la Torá. ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah es el volver a enseñar la Torá. ¿Y qué es la filosofía? Era lo que los griegos nos han enseñado. Entonces, hoy en día tenemos estos 2 caminos, y la historia de por sí va abriendo un propósito,
que es la historiosofía judía, es decir, la historia basada en lo que es la misión del pueblo de Israel ante las naciones. Hasta aquí quiero hacer una pausa y quiero ver si tienen alguna pregunta, alguna cosa, porque es importante, porque este es en realidad, es un material didáctico muy encaminado a lo que es Hanukkah de por sí, y al mismo tiempo es un poco complicado, o sea que estamos tratando con Shai de ser lo más concentrados posibles, básicos y simples para poderles transmitir toda esta gran sabiduría, porque en realidad vamos a entrar un poquito en lo que es la filosofía judía, lo que es Maimónides del Rambam, lo que es en sí la filosofía y lo que es la Torá, qué es lo que es Yaván y qué es lo que es Torá. Así que hasta aquí, si tienen preguntas, estamos con ustedes. Cuéntenme. Chicos, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Está claro? Vamos a hacer like si entendieron hasta ahora lo que estoy explicando. Estamos entendiendo. Por parte estoy entendiendo, Mora. Por parte. Muy bien. Yo siempre digo que mis ecuatorianos son bien inteligentes. Ya, mis hermosos. Vamos a ver acá. Volvemos. El diálogo fundacional entre Israel y las naciones. ¿Qué quiere decir? La identidad de Israel no puede entenderse de forma aislada, es decir, y acabamos con toda esta parte de los guetos y las comunidades cerradas. Ahora estamos acá en Israel y hay un diálogo, pero existe al mismo tiempo una tensión muy perpetua, muy existente, podemos sentir, por ejemplo, fíjense, no sé si supieron ahora la primera vela de este Hanukkah en Sydney, Australia. Vino un grupo de gente árabe, estaban prendiendo las velas de Hanukkah. ¿Qué enseña las velas de Hanukkah? Que hay un milagro, que el mundo tiene que vivir en armonía, que enseñemos la Torá. La Torá no es una palabra de guerra, de llamado a la matanza, es una identidad universal. Y vinieron y hubo un grupo de árabes que asesinaron a muchas personas. ¿Escucharon de este caso? Sí, Mora. Claro, sí, fue una noticia tremenda. Tremenda. Por ese motivo, en Quito, cada día están prendiendo las velas con resguardo de la policía. Entonces, imagínense, desde esta forma, uno entiende que hay una tensión continua con todas las naciones del mundo. Esta identidad viene a definir la relación. Manitu postula que la vocación de Israel no es el aislamiento, sino el interlocutor, es decir, que empecemos a hablar con ustedes para que esta dualidad se entienda que no es de opción, sino es una interdependencia necesaria para la historia humana. Cuando digo historia humana, me estoy refiriendo a todos. Israel tiene la base particular, recibimos la Torá, pero por eso no me hace el pueblo elegido. Esto me convierte en el pueblo que habíamos dicho anteriormente, permítanme, locutor. Nosotros somos un pueblo de pensamiento en donde tenemos el diálogo como base. Somos un pueblo elegido en donde por ser elegido supuestamente, que o sea, cualquiera, el que vagamente y muy débilmente y muy baratamente entiende por pueblo elegido alguien como ser superior o pueblo superior, aléjense. Aléjense, porque no es ese el punto. Yo no puedo ser ni más ni menos superior que ninguno de ustedes.
Cada uno de nosotros tiene una misión única en el mundo. No existe una Maya Orites Músicas en otro país, en otro espacio, en otra frecuencia. No existe otro Jorge. Somos seres únicos. No existe otro Shai. Y desde ese punto de vista, cada uno, hablo mucho esto en mis clases, tenemos una función. Y para nuestro caso, el pueblo de Israel, en lugar de ser el pueblo elegido, como lo han dicho todas estas décadas y todos estos años, fomentando el odio porque nos hacen creer y nos hacen sentir que somos seres superiores, lo cual es incorrecto, somos seres somos los locutores, es decir, los que estamos enviando la palabra a las naciones universales. Es una identidad que se define en la relación. Manito postula que la vocación de Israel no es el aislamiento, sino un ser interlocutor. Tomen en cuenta, dentro del concierto universal, porque estamos en un concierto musical en donde tenemos varias notas musicales que son parte de esta dualidad. La dualidad viene a ser una contra, es decir, lo uno contra lo otro, pero al mismo tiempo no es de oposición, sino de una interdependencia necesaria para la historia humana. Es decir, que esa dualidad, estas dos formas de ver la vida, tanto la de la Torá con la parte filosófica, no vienen a contraponerse una contra la otra. No hay un desligamiento de las dos, sino que las dos vienen a complementarse para lograr hacer de esta una verdad más universal. Israel representa la identidad de la raíz, mientras que las naciones representan la universalidad de las ramas. Es una linda un cuento, es decir, nosotros somos en cierta forma la raíz de un árbol y los demás pueblos del mundo vienen a ser las ramas de este árbol. La identidad a través de la historia, en enfrentamiento con los 4 reinos. Fíjense ustedes, en el transcurso y en la evolución de la historia universal, hubieron los reinos, reino de Babilonia y Persa, en el desafío político y físico, el de Grecia, que es Yaván, el que estamos hablando, el desafío de la sabiduría universal, la filosofía, contra la sabiduría revelada. Aquí quiero hacer un stop. Cuando hablamos de la sabiduría universal, que es decir, de la filosofía, nosotros entendemos que la sabiduría es la lógica. La lógica nos lleva a la ciencia y la ciencia nos lleva a la tecnología. Ese es el proceso. Es decir, que para que en un departamento de investigación acerca de medicinas nuevas para el Parkinson, para el Alzheimer o para la diabetes, logren llevar a una investigación científica, ellos tienen que trazar planos lógicos dentro de una investigación. Una vez que son verificados estos cuestionamientos dentro de una lógica y dentro de una estadística, dentro de una rutina investigativa, se logrará llegar a una tecnología. Esa tecnología convierte a los países en grandes potencias, ¿de acuerdo? Es decir, que sin la base lógica, filosófica de las diferentes ciencias, no se puede llegar a la tecnología. Ahora yo les pregunto, ¿esto está bien o está mal? ¿Está bien? Sí, por supuesto. Perfecto. Sí, Es o sea, correcto. Sí, José. sí, lo que yo entendía era de que lo que es lo que es Dios te da el por qué y lo que es la ciencia te da algo así como el cómo. Dios te da el por qué y la ciencia te da el cómo. Todo esto depende, es un planteamiento que depende.
Dios no, quien se plantea el por qué está viviendo en un mundo de frustraciones. Porque Dios no entrega un porqué, Dios simplemente está, Dios simplemente existe y te manda las vivencias. Eso aprendemos mucho en mi clase de mañana. Mañana tengo otra clase que es Bitajón Bashem, Tishim Yamim le Menuhat HaNefesh, 90 días para el descanso del alma, basado en los deberes del corazón, lo que es la fe en Dios y la seguridad en Dios. Y en ese proceso de la seguridad en Dios, en Hashem, vamos entendiendo que Él no nos da un porqué, sino más bien un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Es muy diferente al por qué. El momento en el que yo me planteo un por qué estoy viviendo esto, por qué fracasé en el negocio, por qué estoy mal con mi esposa, por qué, no me da la respuesta. La respuesta verdadera me da el para qué. ¿Cuál es la lección aprendida y cuáles son las cosas que debo cambiar? Y de por sí la filosofía y cierren los parlantes, por favor, los micrófonos. Y de por sí la filosofía nos plantea cuestionamientos, es decir, la filosofía es el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría es la traducción en griego. Sofía, es el amor a la sabiduría. Y si yo estoy entendiendo que es un amor a la filosofía, necesito empezarme a enamorar del conocimiento, necesito empezar a crear mucho ego. Hay mucho ego en la filosofía, hay mucha vanidad en la filosofía, porque para poder... y hay mucha practicidad en la filosofía también para poderme plantear los diferentes procesos que quiero demostrar, ¿no? Por medio de las investigaciones distintas. Vamos a adelantarnos un poco en el cuadro. El desafío de la sabiduría universal, que es la filosofía, contra la sabiduría revelada, que es la Torá. Y esa es la diferencia, que con la sabiduría yo me voy cuestionando. Y la sabiduría revelada, que es la Torá, simplemente está ahí. No hay vuelta que darle al asunto. Hay cosas que la mente y la lógica no va a poder plasmar en un papel. No, y ahí llegamos en matemática o en física cuántica, quien entiende de música a lo que es el pi. Es un número que no tiene fin, o sea, es un número que no tiene solución. Roma, que es Edom, el desafío del poder y la ley universal. La historia judía, según Manito, interpreta el exilio a través del prisma de los 4 reinos, Arba, Melahuyot, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cada reino representa un tipo de poder, tomen en cuenta esto, universalista, que desafía la particularidad de Israel de una manera única. Es decir, cada uno de ellos, vamos a ver en el transcurso de la historia cómo va desafiando esa particularidad de la sabiduría revelada, perdón. Cada una de estos 4 marujuyot, de estos 4 reinos, van a desafiar la sabiduría revelada en el monte Sinaí, que es la Torá. La identidad de Israel se forja no a pesar de estos exilios, porque fueron una y otra vez de exilios, sino a través del enfrentamiento con cada uno de estos paradigmas culturales y políticos. ¿Ok? Perdón. Y ahí vamos a ver que hay 2 caminos hacia la sabiduría. ¿Ok? Si estamos entendiendo que la filosofía es el amor a la sabiduría y la Torá es sabiduría, vamos a entender que en el mundo hoy en día existen 2 caminos. 2 caminos para llegar a esta dichosa sabiduría. Es decir, por medio de la academia y la filosofía y la investigación, y por medio de la Torá.
Ahora, lo que Manito viene y hasta antes de haber llegado al pueblo de Israel, el mundo de la Torá estaba separado y era visto y analizada la filosofía como algo muy, muy, muy peligroso que Rambam, Maimónides, él logró hacer, ya vamos a ver más adelante, esa unión monumental entre filosofía y Torá, manteniéndolo realmente en una danza, uniendo a los dos, a los dos movimientos, ¿no? Que es, digamos, la gran renovación que tuvimos. Y ahora que sale con Manito, que prácticamente nos explica que la filosofía es el intento del hombre por definirse a sí mismo. Tomen en cuenta esto, la filosofía es el amor el amor a la sabiduría, intentando definirme a mí misma. Pero ¿qué pasa ahora con este movimiento woke y con el feminismo exagerado, sin límites? Perdieron la base lógica del asunto, es decir, están tan metidos ya con tanta cosa, se dan tanto la vuelta, que para seguirse desarrollando empiezan a caer en lugares que van en contra de lo que es la lógica. Ya no hay lógica. La Torá es la memoria de la identidad que el hombre recibió en su encuentro con lo divino. La primera pregunta, ¿qué es el hombre? La segunda afirma, este es el hombre. Vamos a ver una pequeña diferencia entre la una y en la otra, ¿no? La filosofía que era de los griegos y la Torá. En la Torá tenemos la revelación, en la filosofía tenemos la razón, en la Torá tenemos la particularidad y en la filosofía tenemos, es universal. Ahora, cuando yo tomo aquí este pensamiento particularidad, podría atreverme a decir que la Torá fue entregada al pueblo de Israel, entonces ahí ya se quedó con Israel y se acabó. Pero aquí hay un evento histórico que es el evento de Sinaí. Y en el evento del Sinaí, en esa fiesta ancestral que se dio recibiendo la Torá es celestial. No es un desarrollo del pensamiento humano. Y aquí está la gran diferencia, que la filosofía es un principio abstracto humano. La filosofía fue desarrollada por un pensamiento humano y nosotros entendemos que el evento histórico que hubo en Sinaí es la revelación celestial de Hashem a Moshe Rabenu, que sigue manteniéndose viva bajo la tradición judía y hoy en día bajo la tradición de los noágidas. Y en la filosofía siguen buscando una búsqueda racional, pero es esta búsqueda racional cuán equivocada está, que está cayendo ya inclusive en lo irracional, porque un hombre, a pesar de que tenga sus tendencias sexuales, muy aparte de cómo quiera él vivir su forma, en su forma, o una mujer, como quieran vivir sexualmente en forma de pareja, en su líbido, digámoslo así, pero quien nació hombre es hombre. Y ahí no hay vueltas que darle al asunto. Que haga con su vida personal lo que quiera y será respetado. Y nosotros no vamos en contra de eso. Dios no quiera faltarle el respeto a una persona porque es homosexual o porque quiere vestirse como mujer. Cada uno que viva como quiera. Ese es el verdadero respeto hacia las personas, pero no puede exigirme que lo acepte como una mujer cuando no es una mujer. Manito contrasta, o una mujer que quiera, que haya pasado operaciones, en donde hoy día hay operaciones tan drásticas que las mujeres se sacan sus senos, se inyectan hormonas y les crece la barba y quieren que les tratemos como un hombre. Eres una mujer, a la final eres una mujer, inclusive con barba por hormonas sintéticas, sigue siendo una mujer, porque el día de mañana a estos seres humanos, si van a morir en una isla y van a abrir sus huesos el día de mañana en su fósil, van a encontrar que, y se hace un análisis
ADN, no van a ver que todas estas introducciones de hormonas o de lo que sea, en su cuerpo óseo va a haber las señales de un ADN de hombre o de mujer. Y ahí no hay diferencia. Lo que es eso. Manito contrasta la tradición profética hebrea con la tradición filosófica griega. La filosofía busca la verdad a través de la razón universal y abstracta. La Torá es una sabiduría que emana de un evento histórico particular, la revelación en el Sinaí, y que se transmite a través de una tradición viva, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? ¿Hasta aquí tiene alguien una pregunta? Gente. Gente, Todo claro, gente. todo claro. Todo claro, cola cabosa. ¿Dónde estoy? Ah, ay, ay, ay. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Logran ver la presentación? Sí, Ah, Mora. Sí. ¿qué pasó aquí, Hashem? Ok. No entiendo por qué no se me hace grande. Espérame, algo pasó. Toqué algo. Toqué algo en el computador. Mm, buah. Mm, ok. Eh, en el dilema de Maimónides, Atenas o Jerusalén. Entonces, se ve que él tenía un dilema, un cuestionamiento interno. ¿Cómo voy a hacer para poder unir a estos dos? Rambam, eh, en su obra maestral, representa el intento más grandioso de crear una síntesis entre el pensamiento filosófico aristotélico y la tradición de la Torá. Mientras Manito analiza cómo Maimónides navega este conflicto, no busca disolver la Torá en la filosofía, sino utilizar las herramientas de la razón para profundizar y articular la sabiduría revelada. Sin embargo, Manito señala que la verdadera sabiduría hebrea mantiene una primacía sobre el sistema filosófico, ya que su fundamento no es una deducción lógica, sino un testimonio vivido. Y volvemos a entender acá que la diferencia entre la filosofía y la Torá es que la filosofía es un desarrollo del pensamiento humano, mientras que la Torá es un testimonio vivido por una primacía que habíamos tenido en el monte Sinaí, es decir, un encuentro, una revelación, que es diferente, la revelación celestial. La grandeza de Maimónides no es que fuera un filósofo judío, él fue un filósofo judío, sino que luchó por la fidelidad a la Torá dentro del lenguaje de la filosofía. ¿Entienden la diferencia? Sí, Mora. Aquí vamos a ver un cronograma, ¿ok? Un cronograma corto, básicamente, donde tenemos aquí la creación de Adán be Javá, Caín be Abel, llegamos a los patriarcas, Abraham, Isaac be Jacob, sigue el tiempo y llegamos a la mitad. En la mitad está el monte Sinaí, entonces estamos hablando de toda una creación, de todo un camino. Estuvo en el monte Sinaí, es el pensamiento. Aquí, cuando ya vamos a un exilio, aparece ya la parte griega. Y ahora estamos aquí, en la redención. ¿Cuál es la redención? Entonces estamos viendo ya un cuadro en cierta forma más claro de lo que está pasando en el propósito de la historiosofía
judía, es decir, en todo lo que están dándonos las revelaciones en el libro de Daniel. Todo esto está basado en el libro de Daniel. Daniel, en donde todas sus profecías llegamos a la redención. Hoy estamos en la redención, los sesos han sido abiertos, estamos dando la palabra de Hashem y ahora depende de cada uno de nosotros, como yo les había dicho a ustedes en varias clases. Ustedes son líderes. Ustedes son los primeros que están tomando esta palabra. Fíjense ustedes, tengo mi hermano estudia judaísmo. Mi hermana fue un milagro haberle visto entrar acá a la clase, pero al poquito salió. Ustedes son los primeros en un mundo occidental, en toda esta historiosofía. Estamos aquí en esta redención en donde estamos entregando la palabra de Hashem del monte Sinaí, que no es única para los judíos. Ahora ya después del exilio, llegando a la redención, esto ya es parte de todo un universo en donde necesitamos en realidad triunfar sobre el mal. Para Manito, la identidad judía es inseparable de una concepción única de la historia, a diferencia de las visiones cíclicas o caóticas. La historiosofía judía ve el tiempo como un proceso lineal y con un propósito, guiado por una dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es el diálogo, es la conversación entre el exilio y la redención. ¿Qué vendría a ser el exilio? ¿Quién me contesta? ¿Qué vendría a ser el exilio? Es el diálogo con el exilio y la redención. ¿Quién tiene idea de qué podría ser el exilio? Les doy una pauta. La redención vendría a ser la Torá entregada al pueblo de Israel y que ya está siendo entregada a los noágidas del mundo. El exilio podría ser volver a Torá, porque como que él se aparta, el exilio es como apartar a alguien, como, o sea, Claro. sacar. Ajá, entonces, con lo que usted dice, con el exilio, es como, y la Torá, yo digo, es como volver a Torá, es la oportunidad que el Creador da a través del pueblo de Israel, que enseña Torá, que las otras naciones puedan volver. Eso es lo que yo Esa es la redención. Esa es la redención. Lo que tú me dijiste es la redención. ¿Qué vendría a ser el exilio? ¿Qué pasó aquí en el exilio? Allá. ¿Tiene alguien alguna idea de lo que es prácticamente? Si estamos diciendo que aquí se recibió la Torá y en ese proceso vinieron los 4 gobiernos, los 4 Malhuyot, Babilonia, Tatá y los griegos. ¿Qué hay aquí? El exilio en todo caso sería todas las tribulaciones que tuvo que pasar el pueblo de Israel. Exacto, sí, sí. Y además vendría a ser el momento en que pasó, el momento en donde los griegos vinieron y pusieron la lógica y la filosofía como el gran Dios. Entonces aquí Manito dice que es un proceso lineal y con propósito guiado por la dialéctica. La dialéctica, es decir, guiado por el diálogo entre el exilio y la redención. El exilio es un diálogo continuo, no es un enemigo. Cuando yo digo que un hombre o una mujer, hombre que se cree mujer, mujer que se cree hombre, no tengo derecho de juzgarle. No tengo derecho de juzgarle. Pero no tengo por qué aceptar tampoco. Entonces es esa dialéctica entre el exilio y la redención. Yo entiendo aquí en el monte Sinaí, cuando me entregaron los preceptos universales,
que existen leyes para el hombre y leyes para la mujer. Estas leyes son moral y ética universales. El exilio me dice que yo tengo que aceptar y tengo que respetar y tengo que educar a mis hijos, que es normal que un hombre se vista como mujer y quiera ser mujer. Eso me dice el exilio, la lógica, la filosofía, la academia hoy en día en las universidades. Entonces, Manito lo que dice es, el momento que llegamos a la redención y estamos entregando lo que se nos entregó en Sinaí a los mundos, a la redención, y estamos llegando ya a la redención, necesito tener una dialéctica, un diálogo entre el exilio y la redención. No sé si me estoy haciendo entender porque es un tema un poco pesado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Jorge Alvarado, vendría a ser dejar a un lado la Torá, no. Para poner... claro, la Torá se queda a un lado y para poner el pensamiento humano es lo que los griegos representan, sí. Es esa idolatría al pensamiento. Hay muchas personas que son ateístas y el Dios que ellos tienen es el pensamiento humano, es la lógica y la filosofía humana. Totalmente de acuerdo. Pero nosotros como seres de la Torá, como seres de universales, no ágidas, no nos separamos en ningún momento de la Torá, en ningún momento de sus bases morales y éticas que nos fueron entregadas en el monte Sinaí, ¿no? Y que estoy tratando de transmitir ahora. Vamos a ver acá. Es una hora, ¿saben qué? Tal vez paramos aquí y continuamos la próxima clase porque en realidad es una clase larga, ya veo que son las 9, ya estamos una hora aquí. ¿Qué les parece si paramos por el momento? Hagamos una recopilación corta en donde nos quedamos aquí. En donde prácticamente la historia tiene el propósito y el propósito quiere decir la creación, los patriarcas, el recibimiento del Sinaí. Salimos al exilio. En el exilio estuvimos encerrados en nuestras comunidades, en nuestros guetos como pueblo judío, pero ahora ya en la redención, cuando estamos ya siendo Israel, y hay Yehudim, hay judíos en el exilio aún, que Bezrat Hashem vengan pronto y hagan una redención completa al pueblo de Israel. De aquí podemos nosotros salir y dar a luz a todas las naciones del mundo, a todos los seres no ágidas, la dialéctica entre el exilio y la redención. Israel como protagonista, no como un principal actor de esta obra de teatro maravillosa, no, sino más bien como la persona, el asistente para los demás pueblos. No, es decir, yo trabajo para los demás pueblos. La historia de Israel es el eje central a través del cual se revela el sentido de la historia universal. Vemos que toda esta línea hasta la redención es una línea con un sentido. Y el tiempo es algo que va en progreso. Según el Rab Uri Sherki, nosotros estamos entrando ya al año 6000. Al año 6000, entonces estamos, y cada 1000 años son considerados como un día de la semana, porque lo que se habla en Bereshit, en el primer día fue creado, no son las 24 horas del día, no es el día que hoy en día nosotros conocemos. El tiempo como progreso es la historia, la evolución de la humanidad, cómo va avanzando hacia un fin mesiánico. Por eso es que el pueblo de Israel y los noágidas creemos en el Mesías.
porque estamos ya viviendo una era de redención universal. En esta era de redención universal, termino con esto, es importante mantener la dialéctica entre el exilio y la redención. No dejarme confundir, estar siempre basada en lo que es, estar siempre basada en lo que es las bases morales y éticas de la Torá, pero sí entender lo que eso representa. Lo que eso representa y estar, esta representación significa tomar responsabilidad y entender cómo en cierta forma hoy en día estos movimientos se ven disfrazados diablos de ángeles con estos movimientos humanitarios de peace and love y vive el amor y la felicidad. Había un grupo de hindúes, Osho era, ¿no? Sí, Osho. Es un filósofo también hindú, un gurú de Odu, que hablaba maravillosamente. Si uno ve videos de él en el YouTube, ve que es un hombre iluminado, en realidad tiene mucha sabiduría. Pero a la final, ¿en dónde terminó todo este grupo y esta comunidad de Osho? Terminaron en un lugar en Estados Unidos haciendo orgías entre todos, amándose los unos a los otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, el esposo con la amiga con la vecina locura sin límites. Y uno entiende, entonces, y claro, y él vino disfrazado con una sabiduría en donde se representaba mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia espiritual. Entonces ahí es donde uno tiene que poder entender cuáles son los límites y saber definir en dónde están plasmados los límites y cuáles son las leyes universales acerca del comportamiento de mujer. ¿Qué es la tzniut? Tzniut quiere decir la prudencia de la mujer, la modestidad. Qué modesta soy. Entonces yo puedo estar tapada hasta aquí, si me ven hasta aquí, tapada el pelo y todo lindo, pero en realidad mi modestia puede ser terriblemente cuestionada. Entonces, es lo que realmente se está aprendiendo hoy en Hanukkah. Eso es lo que nos recuerda las luces de Hanukkah. Las luces de Hanukkah nos hace recordar que ante todo el milagro de Hanukkah fue que pudimos seguir enseñando la palabra de la Torá. Y no nos quedamos con ese mensaje barato de humanidad sin límites. ¿Ok? Vamos a continuar la clase que viene. Shai, ¿tienes ganas de decir algo? Nuestras velas de Hanukkah. ¿Alguien tiene preguntas, ideas, ejemplos? ¿Quieren compartir algo? Jorge, no te escuchamos si estás hablando. No, agradecido, Morea, pero también se nos queda, creo, algunas cositas para poder ver en la próxima. Porque ahí la idea está bien clara, lo que usted nos está enseñando en cuanto a lo importante que es tener siempre la Torah aún en nuestros pensamientos y nuestras ideas como seres humanos. Siempre estar basado siempre en la Torah. O sea, creo que lo resumir la clase del día de hoy en esa expresión. Totalmente. 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 Es importante entender que hay leyes y preceptos para hijos. Entonces, hay una división en los preceptos de lo que soy yo como persona, yo con mi esposo, yo con mis hijos, yo con mis vecinos y el yo interno mío con Dios. Buen provecho, Colmenares. Colmenares.
Dale, buen provecho. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieren? Voy a enviarles las dos láminas. Lean la segunda, lo que nos queda, y trabajamos en la próxima clase, Bezrat Hashem, el domingo que viene, la segunda parte de esta clase, porque está incompleta. Tenemos más. ¿Cuánto más tengo para enseñarles? A ver, uno. O sea, llegamos a la mitad prácticamente de la clase. Es una clase larga. La clase que viene hacemos la segunda parte. Ya la gente, un corazón grande. Hanukkah Sameach. Sí, Hanukkah Sameach. Hanukkah Bye, también. ya. Mora, Hanukkah Hanukkah Sameach, también. gente. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Shalom, bendiciones a todos. Shalom, un abrazo. Bendiciones. Nos vemos mañana si el Eterno lo permite. Cuídense. Sí, gracias.